Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast en FocusMed Academy y hoy tenemos un invitado súper especial y es el doctor Juan Eduardo Rodríguez. Y es un invitado de la casa, una persona que admiramos también muchísimo en nuestra comunidad y traemos un tema que yo sé que a muchos les va a quedar sonando, que va a tocar muchas fibras de algunas personas y que al final nos va a permitir entender qué es lo que pasa muchas veces en nuestras finanzas personales y por qué a veces logramos cosas o a veces pensamos que queremos ciertas cosas y al final no lo logramos. Entonces, hoy le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Eduardo. Muchas gracias por este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, saludos a todos los amigos de Focus Academy y qué bueno poder compartir, interactuar, construir conocimiento, ¿no? Porque estamos construyendo un conocimiento con base en la experiencia, con base a la ciencia, pero también con base a lo que podemos nosotros enfocar, podemos nosotros llevar como un objetivo, no solamente en las finanzas, sino en la manera de ser ante las finanzas, recordando que las finanzas es una tenencia producto de una acción, pero detrás de esa acción y de esa tenencia hay un ser humano, y eso es lo que vamos a analizar. Excelente. Y bueno, digamos, para introducir al tema, para las personas que están viendo este episodio o están escuchando este episodio, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las finanzas comportamentales. Y tú vas a decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se come? Eso es lo que vamos a hablar durante ese episodio y te va a dar la conciencia de muchos comportamientos que nosotros tenemos como seres humanos que al final afectan nuestros resultados financieros. Pero antes de comenzar con lo grueso del tema, antes de darnos rienda suelta a este podcast, que al final esperamos que te guste y lo puedas compartir con todas las personas que quieras, porque va a ser de mucho interés. Quiero, doctor Juan Eduardo, que se presente nuevamente a nuestra comunidad. Con usted ya compartimos hace un tiempo un live que fue maravilloso. Si aún no lo han visto, está en nuestro Instagram. Pero en esta oportunidad, quiero que su merced también se presente y nos cuente un poco de usted. Gracias, sí. Bueno, yo soy psicólogo, desde hace 25 años vengo ejerciendo la profesión y la comparto también con la docencia universitaria. Tengo una empresa de psicología donde dirijo varios psicólogos y psicólogas en percepción diferente, que es nuestra empresa de psicología. Adicionalmente de estar en valoración terapéutica y especialmente en temas de familia, de pareja, y obviamente algunos trastornos del comportamiento, también pasamos a la educación formal, a la educación en academia y en varias universidades, universidades del Rosario, Santo Tomás aquí en Colombia, adicionalmente tener una empresa de capacitación y ser investigador del comportamiento humano, que es una pasión, más que un oficio, es una pasión. Comparto con mi esposa, que también es psicóloga, gustos enormes por el comportamiento humano. Nos apasiona muchísimo poder entender todos estos comportamientos y bueno, después de ese ejercicio académico, experimental en terapia y obviamente en conocimiento por parte de la investigación, pues sacamos conclusiones, ¿no? Y es lo que queremos compartir con ustedes a partir de ello. Soy padre de 4 hijos, es decir, tengo laboratorio en casa para poder comprender y me gusta mucho también el tema de la fe, soy teólogo, entonces combino también algunos aspectos de la fe importantes para poder tener esa esperanza, ¿no? La ciencia nos da expectativa, pero la fe nos da la esperanza y la combinación de los dos nos hace ser seres más fuertes, más capaces, más dados a asumir compromisos y sobre todo a poder cumplir con los retos y desafíos de la vida. Qué excelente presentación y me llena mucho porque nuestra comunidad está enfocada
en mujeres y a veces a las mujeres nos falta ese grano de esperanza o somos esperanza, Sí. pero a veces a nosotros mismos nos falta ese grano de esperanza. Y si es la primera vez que nos escuchas, dirás, bueno, ¿y FocusMed Academy qué es? Es una marca de educación financiera. Nos enfocamos en educar, ayudar a las personas a a educarse financieramente y sobre todo a las mujeres. Y lo hacemos desde un contexto un poco diferente. No solo es los números, sino la evolución del ser, tu misma transformación es la que va a llevar a esos resultados. Y quien te está hablando es tu servidora también. Soy Soraya Sánchez. Junto a mi hermana gemela somos las fundadoras de Focus Med Academy. Y también soy madre. En este caso, hace muy poco tuve la gran bendición de estrenarme como mamá. Mi bebé tiene hasta ahora 4 meses y medio y ha sido un privilegio también vivir este rol. Tengo también mis sobrinos que también son pequeñitos y bueno, estamos en esta oportunidad de crecimiento, de conocimiento, de entender que las finanzas no solamente es cómo hago más y cómo gano más. Vienen resultados mucho más profundos o vienen cosas mucho más profundas desde el ser, desde el comportamiento como tal humano que tenemos cada una de las personas. Y hay que entender, creo que lo primero con lo que nos vamos a ir es que hay que entender que todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos comportamientos diferentes. Inclusive, yo pongo el ejemplo con mi hermana, a pesar de que somos gemelas y que somos muy alineadas en muchas cosas, muy idénticas físicamente, la verdad es que en nuestros comportamientos hay muchos que son diferentes, porque cada una de las personas tiene un don, tiene unas características, tiene unas habilidades muy diferentes. Y esto hace que no puedas igualar tus finanzas a otra persona. A veces nos comparamos mucho, a veces, digamos, esperamos el mismo resultado a otra persona, pero no te das cuenta que tu comportamiento, tus acciones y tus creencias y emociones son diferentes. Y por ende los resultados que cada persona obtiene es diferente. Y por eso vamos a tocar este tema que es como tan sensible, que es tan, digamos, podría hacerse algo inquietante para algunas personas o algo nuevo quizás para otras. Y acá yo quiero partir con una pregunta que es muy importante, doctor, y es, bueno, ¿cómo nosotros entendemos o de dónde parte esos resultados que nosotros como personas tenemos, sobre todo a nivel financiero, desde el comportamiento? ¿En qué afecta nuestro comportamiento ese resultado financiero? Bien, bueno, hay que partir de tres momentos porque las finanzas son decisiones, ¿no? ¿Sí? Total. En sí las finanzas son por eso está tan unido, mire, tan interesante esto, como las finanzas son decisiones, están tan unidas al comportamiento humano, ¿sí? Ujú. Entonces, esas decisiones, pues obviamente ofrecen un resultado, pero antes de ese resultado hay tres momentos importantes y hay uno que es una emoción, hay otro que es una preocupación y hay otro que es una motivación, ¿sí? Entonces, el primero, la mayoría de las personas tiene una emoción financiera o ante el resultado financiero y eso puede ser el miedo, ¿no? Sí, Sí, tengo miedo y ese es uno de los comportamientos impulsivos. Mucha gente toma decisiones en las finanzas por miedo, ¿sí? Incluso ahorra por miedo, imagínese eso. total. Imagínese la mala motivación, ¿no? El ahorro es bueno, pero la motivación no, ¿sí? Entonces, ahorremos esto porque de pronto nos quedamos sin trabajo, ¿no? Entonces, ese ahorro pues tiene una intención no adecuada. Entonces, el miedo es una de las emociones que lleva a tomar decisiones, ¿sí? Muchas personas con miedo se han equivocado terriblemente, otras por miedo han guardado, pero pocas con miedo han producido. Entonces, hay que Wow. tener cuidado con eso. Dos, el riesgo. El riesgo lleva a la preocupación. Todas las finanzas, todas, no hay ninguna, ¿sí? No hay ningún negocio en el mundo que no tenga riesgo, ¿sí? Entonces el riesgo produce preocupación. Aquí ya no es una emoción, sino es un estado mental. ¿Sí? Entonces Sí, ahí entra el pensamiento, ahí entra la mente, ahí entra el recuerdo, ahí entra una cantidad de cosas a funcionar y las personas nos preocupamos por el riesgo. Los analistas de riesgo, ¿sí? Analizan todas aquellas cosas que pueden
pasar en una inversión, en un trabajo, en una acción productiva, y obviamente ellos tratan de disminuir o reducir el riesgo y a uno le parece importantísimo eso. Entonces, si se disminuye el riesgo, disminuye la preocupación. Eso es un acto lógico, ¿sí? Pero fatal para la mente, ¿sí? Porque la mayoría de los riesgos financieros son altos. En una economía como la nuestra y bueno, también mundial, global, en este momento no hay estabilidad financiera en ningún lado, ¿sí? Entonces, el riesgo es altísimo en todas partes, el riesgo es muy alto, por lo tanto, la preocupación y el estado mental frente a las finanzas está colapsando. Allí tenemos que tener cuidado en esto. El riesgo no me puede llevar a la preocupación, porque la preocupación es el análisis de lo que ha pasado, ¿sí? Y la clave será la creatividad que yo pueda tener frente a la situación. Eso podría ser una solución. En lugar, el riesgo se disminuye con el análisis, pero se proyecta con la creatividad. Eso sería como una solución frente a ese riesgo, ¿sí? Frente a ese estado de preocupación. Y lo tercero, que es la motivación. Pues la motivación de unas finanzas, de un negocio, pues es la ganancia, ¿no? Sí, Entonces tenemos la emoción, que es el miedo, la preocupación, que es el riesgo, y la motivación, que es la ganancia. Son tres estados antes del comportamiento humano, antes de entrar a tener un comportamiento financiero. Entonces, los estudios nos dicen que las personas de este lado del mundo, o sea, nosotros, tenemos un desbalance y un desequilibrio. Nosotros estamos más preocupados en lo que podamos perder que en lo que de verdad ganemos, porque nuestra mentalidad tiene ese impacto en el inconsciente, y es que generalmente perdemos, ¿sí? Y eso pasa con la selección Colombia, eso pasa con muchas. Entonces tenemos como ese miedo a perder y estamos más enfocados en lo que perdemos que realmente en lo que podemos ganar. Por eso muchas veces, y lo voy a compartir de pronto en el concepto más adelante, por eso muchas veces tenemos la ganancia como una recompensa y no como un objetivo, ¿sí? Entonces, wow, la gente cuando gana, me voy a dar unas vacaciones, bueno, eso está bien, pero no uses nunca la ganancia como una recompensa, ¿sí? Porque eso es más emocional que obviamente financiero, ¿sí? Y sí, la ganancia debe invertirse antes que disfrutarse, ¿sí? Eso es un tema que va más del disfrute del placer, y obviamente por eso tenemos más enfoque en lo que perdemos que en lo que ganamos. Esa es una de las sensaciones, porque hay algo que se llama la aversión a la pérdida, ¿no? Eso es un aspecto psicológico, ¿sí? Es como sí, un momento en donde las personas dicen, no quisiera perder, ¿no? Porque como no quiero perder, estoy muy enfocado a que cuánto voy a perder, ¿sí? Fíjese que la gente, antes de preguntar cuánto voy a ganar, dice, ¿y cuál es el ¿cuánto voy a riesgo? ¿Cuánto perder? puedo Sí, perder? Y si pierdo, ¿cuánto pierdo? ¿No? Y cuando pensamos solo en las ganancias, ese es el otro comportamiento exagerado, no pensamos y hacemos evitación o negación. No, yo no pienso en perder, eso también es un desequilibrio. Todo tiene un riesgo, pero nuestra motivación debe estar más conectada con la ganancia que con la pérdida. Las motivaciones en la ganancia genera estados mentales más sanos, genera menos diestrés, que es el estrés negativo, ¿sí? Y genera obviamente un espacio importante para la creatividad y no para la memoria. En las finanzas la memoria se le deja a los especialistas, pero a los que van a invertir se les produce un impacto importante a la creatividad. total. Ahí me dejas como muy eh, entendiendo los comportamientos porque a veces hay mujeres y hombres también que son muy impulsivos en la toma de ciertas decisiones financieras. Entonces vemos a la típica mujer que compra impulsivamente, que digamos ahorra a veces porque hay de todo un poco, o ahorros impulsivamente, entonces me conecto mucho con lo que dices porque al final es como más el miedo lo que los lleva a hacer ciertos comportamientos. No es lo que quiero disfrutar, sino realmente cómo nosotros tenemos miedos a ciertos patrones o a ciertas cosas y al final el miedo es el que toma la decisión. Entonces,
cuando nosotros, digamos, somos un poco conscientes de esos impulsos y, digamos, por ejemplo, la mujer que es impulsiva para compras o para ahorros o para de pronto tomar decisiones muy como sin meditarlo o sin pensarlo, o por el contrario, se demoran mucho en tomar una decisión y pueden pasar o perder oportunidades por eso, como una persona al hacer conciencia como esos impulsos puede llegar a transformar sus resultados, porque hablamos, digamos, de la emoción que nosotros a nivel financiero siempre decimos, todo resultado parte de la mente, pero no solamente lo que piensas, sino cómo conecta la emoción y esa emoción al final se convierte en una acción. Entonces, los pensamientos crean las emociones crean las acciones y las acciones crean al final un resultado financiero. Entonces, a veces no es que, digamos, si no llegas a la meta de ingresos, es porque no has hecho todas las acciones correctas. Entonces, hay algo en la ecuación que a veces no funciona, o no son las acciones, o son las emociones, o es el pensamiento. Pero si uno va a entender un poco más el comportamiento humano y todo esto que sucede en la mente de las personas, ¿cómo es o cuál sería como ese consejo de ser un poco más consciente de esos impulsos que tenemos nosotros al momento de tomar esas decisiones? Allí tenemos lo que estás diciendo, lo voy a enmarcar en un solo concepto, se llama sistema de creencias, ¿sí? Entonces, todas las personas, tú has hablado, tienen el impulso de ahorrar mucho, de gastar mucho. Entonces, los dos son impulsos, ¿no? Y Sí. el problema es que a eso le damos un sistema de creencias. Entonces, hay gente que dice, no, yo soy muy ahorrativo y por eso me va bien en la vida. Entonces, fíjate que le estás colocando un valor a un sistema de creencias, ¿sí? Y para la persona vale. Otra persona dice, no, yo sí soy un caos financiero. Yo entro a un centro comercial y queda endeudada mi tarjeta de crédito. Entonces, uno diría, la que ahorra mucho es muy buena, la que gasta todo no es buena. Y esos son sistemas de creencias impulsivos, ¿no? Hay personas que de solteras eran muy ahorradoras y de casadas le dicen tacaños. ¿Sí? Sí. Entonces, los impulsos pueden ser funcionales o disfuncionales dependiendo de los objetivos que tenemos. Entonces, el sistema de creencias generalmente es manejado por impulsos, ¿sí? Porque yo lo hice así o porque en mi casa se hacía así o porque alguien lo hizo así. Y eso se conoce en psicología y en sociología como el efecto manada, ¿no? Como todo el mundo lo hace, entonces yo voy y lo hago. Y mi impulso yo creo que soy consciente, pero la verdad soy impulsivo. Por eso muchas personas en pirámides y en todo esto pierden tanto dinero, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque son impulsivos. Mire que a mi tío le fue muy bien, entonces yo voy y ahorro y nadie asume el riesgo. Yo conozco personas que son muy juiciosas financieramente y les han hecho de todo en ese tipo de pirámides o de este tipo de negocios porque el impulso les puede más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tener un equilibrio entre la conciencia y el impulso? Porque igual tenemos impulsos. Las emociones no los podemos negar ni las podemos quitar porque hacen parte de nuestro sistema límbico, están en la amígdala, sí, no esta, sino la amígdala que está acá atrás y funciona de una manera clara, funciona de una manera preestablecida y ellos funcionan de dos formas. Nosotros hasta los 7 años somos grabadoras, un niño no piensa, sino graba todo el tiempo. Y después de los 7 años, para poder tener un comportamiento, simplemente repite. Y si a uno le han repetido o uno ve que la gente hace algo repetidamente, uno por impulso lo hace. Y eso Sí, está súper comprobado, ¿sí? Sí, párate en una esquina y empieza a mirar hacia arriba y verás a los 10 minutos mucha gente mucha pasando y gente mirando hacia mirando. arriba, ¿sí? Sí, Por muchas razones, pero el efecto es que repetir, ¿sí? Porque nosotros aprendemos repitiendo, lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso el adagio popular dice, "Ah, mira con quién andas y te diré quién eres". ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de conceptos nos hacen entender que las finanzas tienen comportamientos impulsivos, aunque aparentemente sean conscientes por repetición. Entonces, tenemos que allí tener dos cosas. Cuando yo veo a alguien teniendo un éxito financiero, que aquí, por ejemplo, nos lo proponen en Focus Academy, los conceptos son referentes para inspirar, no para imitar. Ahí está la clave. Nosotros tenemos referentes no para ser impulsivos, sino para inspirarnos. Los sí, referentes son para inspirar, no para imitar. ¿Sí?
porque al imitar siempre nos quedaremos cortos, siempre fallaremos y nos mueven los impulsos. No es que, ¿qué estás haciendo? No, pues haciendo lo mismo que el tío rico, ¿no? Sí, dijo Hugo, Paco y Luis, ¿sí? Haciendo lo mismo que el tío rico. Pero estos benditos sobrinos nunca fueron ricos, el tío siempre fue rico, porque ellos imitaban todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en lugar de ser referente, ¿sí? Me inspira Focus, ¿sí? Entonces es un referente para mí financiero y voy y hago cosas de palabras, de conceptos, por eso estos podcasts son tan importantes, porque podemos ser referentes de inspiración para cientos de personas que creen, sistema de creencias, que son un fracaso porque entran al mall, al centro comercial y las tarjetas de crédito se le van. No, ahí tienes un tema de impulsos, ahí tienes un sistema de creencias que se debe corregir, como también el que ahorra. Lo más importante es tener conceptos que nos ayuden a inspirarnos. Y allí dejaremos un poco el sistema de creencias y empezaremos en un viaje maravilloso de poder descubrir que las finanzas son algo fundamental en el ser humano y lo primero que deben producir es un sentimiento llamado paz. Eso es algo bien importante, ¿sí? El dinero no le da a nadie alegría, pero sí le produce paz. Si Sí. usted paga su renta, ¿qué siente? Paz, ¿sí? Si usted hace mercado, sí, usted siente paz, sí, no felicidad. Ahora, usted puede construir felicidad con eso, claro, por supuesto, pero el dinero no construye felicidad. El dinero le proporciona paz y eso es algo que debemos nosotros valorar mucho en las finanzas. Por eso antes de tomar una decisión, piensa si te puede producir intranquilidad. ¿Sí? ¿Mm? Ay, yo quería, y eso que acabas de decir es supremamente importante porque nuestro objetivo en Focus Media Academy es ayudar a las mujeres a sentir tranquilidad financiera, que te lleva a Exacto. esa paz. Porque a veces las decisiones y la tranquilidad financiera no depende del monto de dinero que tengas en el banco, sino de cómo tus emociones y cómo tus pensamientos se conectan con toda la esencia que tú tienes en tu vida, porque a veces lo culpamos al dinero de muchas cosas y al final el dinero es solo un medio que te permite hacer ciertas cosas. Pero devolviéndome un poco al sistema de creencias que dices, cuando uno hace conciencia de sus creencias, puede transformar las creencias y puede tener resultados muy diferentes. Pero como una persona que de pronto nos esté escuchando y no sea consciente de ese sistema de creencias, puede empezar a trabajar en eso, porque a veces no puedes cambiar algo que no sabes que está, que existe, o no puedes transformar algo que no has identificado. Y ahí es donde nosotros tratamos, en FocusMed, hacemos es conciencia de esa creencia o de ese hábito financiero que tú tienes, porque yo puedo decir, para mí, levantarme todos los días a las 6 de la mañana lo hago como una rutina, pero puede que no seas consciente de que lo haces, ¿sí? Eso mismo pasa con el sistema de creencias. Yo puedo decir, soy ahorrativo, pero no caigo en cuenta que es una creencia. Entonces, hay patrones que muchas veces las personas repiten a nivel financiero y son miedos que de pronto existen porque el papá se quebró o el abuelo se quebró o la familia se quebró y hay una creencia fuerte en cuanto al dinero, pero no se han dado cuenta. Entonces, al no darse cuenta, siguen repitiendo el patrón y no hacen un cambio en su vida y por ende, pues el resultado que sienten es el que dicen, repito lo mismo cada año y siento que no avanzo. ¿Cómo una persona puede empezar a darse cuenta realmente de su sistema de creencias? Bien, la super pregunta es esa, ¿no? ¿Sí? Esa es la super pregunta. Antes de respondértela, dijiste algo sobre la paz, ¿sí? Que la Sí, paz no era, me llamó la atención como lo dijiste, que la paz no era la el cantidad de montón. dinero, ¿no? La cantidad de dinero que Sí, había en el banco. Claro, es que la paz no es la ausencia de problemas ni de preocupaciones, sino la manera como los atendemos. ¿Sí? total. Ese es el concepto de la paz. Pero no depende de la cantidad, sino de cómo yo los enfrento y obviamente cómo produzco paz en medio de la tormenta y de la dificultad. Y sobre el Sí, sistema de creencias, hay algo que nos interesa muchísimo y es que
lo primero para desmontar una inconsciencia financiera, ¿cierto? Que ese sería como el punto, cómo despertamos, ¿sí? A esa Sí, conciencia financiera. Lo primero que hace la persona es negar y evitar. O sea, es inconsciente porque niega y evita, ¿sí? Eso lo hace inconsciente. No es que no se dé cuenta, sino que niega y evita, ¿sí? La negación y la evitación lo llevan al condicionamiento operante. Se conoce en psicología como el condicionamiento operante, porque queda ahí, ¿sí? No, es que yo soy así, no es que a mí me va mal en matemáticas, no es que a mí me va mal, yo no sirvo para las ventas, ¿sí? Dice la gente, ¿no? Sí, no, yo sí, no sirvo para hablarle a la gente, yo no sirvo para, ¿sí? La gente, ese es el sistema de creencias, ¿por qué? Porque hace negaciones y hace evitaciones. Evito hablar con la gente porque no me creo bueno, ¿sí? Y niego, no, yo soy negado para eso, yo más bien hago otra cosa, entonces no es consciente, ¿sí? Mira, hay personas que empiezan a decir, es que los hombres son muy malos manejando dinero, en cambio las mujeres somos muy buenas manejando el dinero. Y eso puede tener en las estadísticas algo real, ¿cierto? Por una razón fundamental, y es que la mujer ha evolucionado en su cerebro 16 veces más que el hombre en su cerebro emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque por miles de años les ha tocado hacer muchas tareas al mismo tiempo. Ser madres, cuidar del hogar, proveer para ellos, hasta para el marido, ¿sí? Hacer muchas actividades, ¿sí? Ser mujer, ser madre, ser atractiva, o sea, desarrolló su cerebro, eso no las hace mejores, ¿sí? Sí, no las hace mejores que los hombres, pero sí debe tener uno en cuenta algo, y es que cuando ella hace conciencia, es 16 veces más productiva que otro ser humano. Eso es muy interesante, ¿no? Si la mujer hace conciencia en sus finanzas, se vuelve 16 veces más productiva por condición natural, por evolución de su cerebro, ¿sí? Por eso la mujer cuando está capacitada, cuando no les dan mensajes de que ustedes, y escúcheme la expresión, la berraca, la guerrera, esas expresiones tienen que bajar, ¿sí? sí, Obviamente están infundadas en el valor, ¿no? Porque la mujer ha sido lamentablemente minimizada por años por el machismo. Pero antes que berraca, guerrera, es inteligente, es capaz, ¿sí? Antes que lo bélico, antes que la guerra, ¿sí? Antes que sí, demostrarle al mundo que es muy buena, que eso es muy positivo, pero no le ayuda a ser productiva financieramente, ¿no? ¿Sí? Nosotros le mandamos, tú eres una mujer berraca, eres una mujer guerrera. Cambiémosle esos adjetivos que están repetidos por eres una mujer inteligente, eres una mujer capaz, eres una mujer decidida, determinada. Y lo otro, lo guerrero y lo berraca, todo eso, pues puede ser interesante, pero esto prevalece, ¿sí? Porque no estás peleando con nadie, sino estás produciéndolo todo. Lo lleva a uno a pensar que ese sistema de creencias que a veces es inconsciente nos hace despertar con la negación y con la evitación, quitando el condicionamiento operante, ¿no? Es que tengo que ser así. ¿Cómo se quita? Que es la pregunta. sí, Con algo que se llama negociación, ¿no? ok, Uno le quita la inconsciencia a una persona negociándole, ¿no? Negociándole. Le voy a dar un ejemplo que nos pasó. Hace algunos años nos íbamos en unas brigadas a ayudar a los habitantes de calle y les dábamos algo de comer, bueno, zapatos nuevos, alguna cosa, ¿sí? Y había uno de ellos que generalmente no participaba, ¿sí? Pero uno lo veía con comida, por ejemplo, lo vi un día con un pan francés de esos grandes, de esos sí. baguettes, y lo usaba como almohada, ¿sí? Era algo raro y obviamente el pan está en unas condiciones terribles y él no negociaba, no era consciente de que nosotros le llevábamos tenis, que le llevábamos comida, que le llevábamos, él no era consciente, entonces la gente decía, no, él tiene problemas psicológicos, y sí, pues obviamente los tenía por las drogas y todo, pero yo decía, no, él no es inconsciente, él debe reconocer, él debe llegar a reconocer cómo lo sacamos de ese estado de inconsciencia, ¿sí? Y Sí, estoy colocando un ejemplo exagerado, y la única manera que pudimos sacarlo fue negociándole su pan francés. ¿Sí? wow, No le dijimos nada, sino le mandamos a hacer en una panadería un pan blandito más grande, sí, recién salido, yo lo pedí recién salido en la bandeja y simplemente lo acercamos y sus sentidos empezaron a percibir ese pan y no le dijimos que era para él y él empezó a dejar su pan francés viejo y empezó a tomar su pan blandito. Salió de su inconsciencia, ¿por qué? Por una técnica de negociación.
nosotros tenemos que autonegociarnos, ¿sí? Total, Por ejemplo, ¿qué tal si le das una cartica de despedida a tu pobreza? ¿Sí? sí, Y le das una cartica de bienvenida a tu bendición nueva. ¿Sí? ¿Qué tal si dices esto? En este año no logré los objetivos financieros que me proponía. ¿Qué tengo que hacer? Repetir el ejercicio, porque si lo repito tengo que aprender de él. Pero si no voy a repetir el ejercicio y quiero lograr algo diferente, pues tengo que formar un objetivo muy claro y es determinarme a mí y andar correctamente bien frente a esas finanzas. La determinación es algo que uno se lleva dentro como desafío y la rectitud es algo que se lleva uno frente al comportamiento. Eso cambia las finanzas. Determinado y recto. Determinado y recto. Lo anteceden dos palabras fundamentales, establecido y resuelto. Entonces les oh, armo las cuatro palabras para romper la inconsciencia frente a una situación financiera. Establezcase, o sea, desde dónde va a ser productivo. ¿Sí? Desde mi casa, desde el internet, desde la tienda de la esquina, desde la venta de servicios, me tengo que establecer. Yo no puedo estar brincando de un lado a otro, que no, tengo que estar establecido. ¿Sí? Luego, determinado, es decir, yo me determino frente a lo que voy a hacer. La determinación es diferente a la decisión. La determinación es decir, yo voy a almorzar hoy. La decisión es llegar al restaurante y pedir el almuerzo. La sí, determinación es lo que yo he decidido para mí. La decisión es lo que yo comunico a otro. Entonces, establecido, determinado, resuelto, póngale acción a lo que determinó. ¿Sí? Póngale acción. Y lo cuarto, recto. Tiene que andar rectamente. No puede buscar atajos. Tiene que ser recto en sus finanzas, pagar sus impuestos, ¿sí? Hacer las cosas bien hechas, no buscar ganar sacando ventajas, sino establecer un muy buen producto y poder prestar un buen servicio al cliente. Eso hace que descubramos la negociación como algo que nos genera adaptaciones a nuevos momentos de conciencia, perdiendo el condicionamiento operante de la inconsciencia. Esto es una curva. sí, Negué, evité, me condicioné. Luego me negocio para poder adaptarme al nuevo momento y reconectarme a la nueva realidad, a la nueva estación de mi vida que se llama productividad. ¿Mm? Pero mira cómo tengo que hacer toda la curva bien hecha, ¿sí? Quien está inconsciente se queda en el condicionamiento operante. Yo soy así, a mí me tocó así, para mí es difícil, yo soy madre de 3 hijos, es que la gente no entiende. No, todo eso es cierto, pero lo que estás haciendo es negando y evitando algo que puedes cambiar. total. Y al final, algo que nosotros consideramos y cada vez lo demostramos más, y es que los cambios pueden suceder en un instante. No necesitas toda una vida para hacer un cambio. A veces la vida es la lección que aprendiste o los años o los meses que te demoraste en darte cuenta y tomar una determinación. Me gusta mucho lo que dices de decisión y determinación, porque al final lo que va a cambiar tus propios resultados, no solo lo que haces afuera, es la determinación y el cambio empieza desde uno mismo. Porque yo puedo haber estudiado una carrera 5 años, como en mi caso que estudié contaduría, pero hay personas que digamos, duran 10 o 15 o no lo hacen o no acaban. Pero el resultado no es solamente por las acciones que hiciste, fue por la determinación que tuviste interna de hacer ciertas acciones. Y eso que tú dices de esa curva, creo que hay algo muy bonito que nosotros enseñamos y es aprender a disfrutar ese proceso, porque la curva que tú dices de esa transformación para todas las personas tienen tiempos diferentes y son momentos diferentes. Entonces, a veces creo que los que más hacen juicios, o sea, uno se juzga más que otras personas, ¿no? Entonces, yo no disfruto y no soy consciente de todo mi proceso de transformación, de hacer esa curva que tú mencionaste de darme cuenta, de hacer conciencia y de respetar mi propio proceso, sino me estoy dando muchas veces látigo más duro de lo que otras personas pueden llegar a darte. Y al final,
claro. Sí, dime. Perdóname, yo ahí te voy a interrumpir porque me parece clave esto. Mira, ¿sabes por qué pasa eso? Porque nos Ok. llenamos de información y de poca formación. Uno Wow. se da duro porque tiene mucha información. ¿Sí? Hoy en día está pasando eso. Hoy en Sí, día te hablan de todo por todas partes. ¿Sí? ¿Sí? La gente, por ejemplo, tiene ansiedad y hay 500.000 páginas que te hablan de ansiedad. Y a uno sí. lo consulta y dice, mire, yo he oído a fulano, a sutano y me creó más ansiedad. ¿Por qué? Porque la información te genera eso, ¿sí? Culpa. La información me genera culpa, pero la formación me genera responsabilidad. Quería incluir eso. No, súper, súper ese aporte que tú dices, porque ahí es donde está el cambio. Yo puedo escuchar muchas cosas y a veces tú puedes leer muchos libros, ver muchas páginas, consultar. Y amaría que este episodio de podcast no solamente lo escuches, sino lo interiorices. Claro, Porque ahí es donde está el verdadero cambio. Yo siento que a veces nosotros, y a nosotros mismos nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, estás en un curso, has escuchado cierta información, pero no la aplicaste. Y solamente en el momento de la aplicación es que tú vas a cambiar y esa aplicación puede demorarse tiempo y ese tiempo va a ser el que tú necesitas para poder tomar la decisión. Entonces ahí es donde viene mi frase de tu vida y tu situación financiera puede cambiar en un instante y ese instante va a ser en el momento en que determines o repito la palabra que tú decías, tengas la determinación de hacer las cosas diferentes, claro. de cambiar tu sistema de creencias, de comportarte de forma diferente, de entender que también es un proceso natural el que tú vives. Y me gustó mucho lo que dijiste de los referentes. Debemos cogerlos como inspiración y no imitación, porque al final yo no puedo pretender imitar a una persona que tiene hábitos diferentes, que tiene contexto de vida diferente, que tiene situaciones diferentes. Entonces, a veces tú ves ciertos referentes que dicen, ay, este tiene esto, esta mujer se pudo comprar esta casa o esta persona es un speaker, digamos, masivo o esta mamá hace mil cosas que yo todavía no he hecho. Y al final no puedes compararte con el contexto, puedes de cierta forma inspirarte en hacer cosas hermosas, en hacer grandes cosas, en soñar en grande, pero tu vida, tu situación, tus decisiones son particulares. A veces nosotros tratamos de generalizar algo que es particular y tratar de evitar un proceso que al final cada uno, yo siento que cada uno vive su proceso, ¿no? Claro, y es tan importante lo que estás diciendo de ver la situación en particular y no en general para el diseño de soluciones, Soraya, ¿sí? Sí, Porque es que las soluciones tienen que diseñarse, las soluciones no están ahí. De hecho, todos los que tenemos un problema sabemos cuál es la solución, ¿sí? ¿Sí? Si a mí me falta dinero, pues ¿cuál es la solución? Pues tener dinero, sí, sencillo, simple. Ahora, ¿cuántas veces nos ha llegado dinero? Resolvemos un momento, pero no resolvemos el problema financiero, ¿sí? Entonces total. aquí viene un ejercicio clave y es, primero, trata de entender antes de ver la solución. Si tú tienes un problema financiero, ¿cierto? Si tú tienes una dificultad, trata de entender por qué la tienes, no de buscar la solución, porque la solución puede ser un crédito bancario, que tu Sí. negocio facture más rápido, que tengas flujo de caja, que tengas un emprendimiento que tenga un apoyo, qué sé yo, mil soluciones tenemos, pero entiende por qué tú tienes problemas financieros. ¿Sí? La gente empieza a escribir, porque me faltan oportunidades. ¿Será eso? Empieza a escribir cuál es la raíz, porque si encuentras y entiendes el por qué, cualquier solución Pero, empieza a ser relevante. Es que las sí. soluciones están allí, están creadas, pero el entender los problemas no. Y eso lo aprendí, ¿sabes dónde? En el bachillerato cuando me tocó ver álgebra. ¿Sí? Sí. A mí me pasó algo con el álgebra muy interesante porque todo el mundo le decía, le va a tocar ver álgebra, ¿no? Hoy en día se ve desde primaria, creo. Pero en ese tiempo se veía en bachillerato el álgebra y entonces
el profesor el primer día llegó y puso y dijo, mire, estos 20 ejercicios les van a salir en el examen. Y yo dije, pero tan sencillo, yo había comprado el libro del álgebra ese que tiene Sí, al el de musulmán Baldor. ahí, ¿sí? De Baldor. Entonces yo dije, pero este señor sí es buena gente, mire, nos dio los ejercicios y al respaldo del libro están las soluciones, ¿sí? Me las aprendí de memoria. El día del examen saqué cero y le dije, ¿por qué? Si de los 20, 17 respondí cuál era la solución. Me dijo, sí, usted puso la solución, pero nunca entendió el problema. Y eso me quedó a mí para todo esto. Uno puede tener la solución, pero si no entiende el problema volverá a surgir. Entonces, Total. en el diseño de soluciones, conclusión, debe estar el entendimiento del problema. Entiende primero el problema. Claro, a uno no le gusta eso, ¿no? Uno es latino y uno quiere la solución, ¿sí? Queremos la solución. Por eso nos ofrecen cosas rápidas, fáciles y ahí nos quedamos. Pero si entendemos el problema, por lo menos nunca más volveremos a caer en el mismo problema. Y Problema. eso ya es una solución. ¿Mm? Total. Y a lo que tú dices me uno mucho y es un poco mucho más, es más profundo, porque a veces entender el problema es que te cuestiones. Entender el problema es que entres a saber cuál es tu miedo más profundo. Porque a veces el tema de que no soy buen vendedor o no genero tanto dinero como quisiera, va mucho más a que algo te está doliendo más profundo y eso está afectando tu comportamiento. Puede ser porque te faltó más amor, porque de cierta forma tocas emociones sensibles que no quieres hacer conciencia de eso. Sí, realmente a veces nosotros, como lo decíamos al inicio de este episodio, el miedo nos lleva más a tomar decisiones, pero al final ser consciente de esos miedos duele, muchas veces duelen. Y ahí es Claro, donde realmente algo que es muy importante es entender el problema. Nos cuesta entender los problemas y evitamos entender los problemas. Buscamos muchas soluciones para el tema de dinero, buscamos trabajar más. Hay personas que tienen doble trabajo, se rebuscan de muchas formas, tratan de hacer una cosa a la otra, pero siempre se vuelve al mismo resultado. Y es claro. porque lo que tú decías, no se entiende el problema y el no entender el problema es porque también sientes miedo de descubrir qué es lo que pasa ahí. Y el descubrir esos problemas es entrar a lo profundo de tu pensamiento y de tus emociones. Tú hablas del dolor financiero, ¿sabes? Tú hablas de ese dolor tan fuerte que se llama el dolor financiero. Sí, La mayoría venimos no de familias ricas, no de familias opulentas, no de familias, la mayoría venimos de familias trabajadoras, necesitadas, ¿sí? Por ahí alguno puede venir de alguna familia profesional, pero no es fácil. Entonces, vencer el dolor financiero, eso es una de las tareas antes de hacer una inversión de un emprendimiento, uno tiene que sanar financieramente y la sanidad financiera no es solamente es pagar las deudas, sino quitar los miedos, las decepciones, el dolor, el pensamiento de temeroso de puedo volver a caer en la quiebra de mi tía, ¿sí? O puedo volver a caer en la quiebra de una situación que pudo existir en un momento de mi vida y tengo miedo de que me vuelvan pase. Eso pasa, por ejemplo, cuando yo trato personas que tienen o que salen de un dolor sentimental, tienen terrible miedo de poder volver a tener una nueva relación. Pero lo mismo pasa con las finanzas, ¿no? Es que duele el bolsillo y duele el corazón de la misma manera, ¿no? Entonces, total. tenemos miedo de volvernos a arriesgar. Aquel que ha perdido no quiere volver a perder. Y ese dolor financiero del que tú hablas, que tiene todo un mundo de emociones que llevan obviamente a la ansiedad, a la angustia, incluso a la depresión. Conocemos personas totalmente deprimidas a nivel financiero y no solamente por el valor económico, sino por el estado emocional. ¿No? Sí, Hay una herramienta, una terapia breve que puede ayudar y se las voy a dar ya, ¿no? Para salir de eso. ¿Sí? Otro día me invita si hablamos del dolor financiero, porque no es el total. tema de hoy, ¿sí? Pero algo que les puede ayudar es, yo me quedé un día mirando en una empresa que me llamaron a ayudar a dar algunos conceptos para sacar a la empresa de una situación difícil y todos los gerentes de la empresa, de los departamentos, tenían que llevar una presentación, ¿no?
y una persona llevó una presentación espectacular, ¿no? Sí, y tal vez Sí, decía lo mismo que los otros, pero la presentación era muy agradable, era dinámica, era fácilmente entendible, le puso multimedia, bueno, de todo. Y pues todo el mundo quedó con una ilusión, con un ánimo. Entonces yo dije, esto es una terapia breve. ¿Por qué no te haces una excelente presentación a ti misma de tus finanzas? ¿Mm? Eso genera un impacto motivacional. O sea, ¿por qué si alguien te pide, a mí a veces me han pedido, pásame una presentación en donde, y uno se esmera por hacerlo, ¿por qué no te sí. haces tú mismo una muy buena presentación de tus finanzas? ¿Sí? Tomando todos los conceptos que hoy podemos adquirir por redes sociales, toda la información, te haces una muy buena presentación, la imprimes, la colocas, la miras y pones la fe ahí en que vas a lograrlo. Y eso puede ayudar a producir más creatividad y menos memoria dolorosa de las finanzas. Qué buen ejercicio. Realmente es muy recomendable porque al final a veces nos centramos más en el dolor que en la motivación. Y quiero empezar a cerrar este episodio para no extendernos con algo que dijiste al principio, que al final la motivación de muchas personas es no perder, ¿sí? ¿Cómo empiezo yo a cambiar mis comportamientos, mis pensamientos, mis emociones, hasta mis sesgos, para empezar a tener esa motivación en ganancia? Y lo que tú decías es como no tomar esa ganancia. Creo que esa frase fue muy importante, por eso la traigo a colación. Ganancia no es como la recompensa, sino como el objetivo de que siempre vas a ganar, ¿sí? Porque a veces lo que tú decías es muy cierto. Muchas veces dicen, ay, yo gané, pero ahora cómo me lo gasto, y resulto repitiendo el ciclo de que no gano lo suficiente, no obtengo lo suficiente, porque primero estoy pensando siempre en que voy a perder. Y lo segundo es que siento que esas pocas ganancias o esas pequeñas ganancias son una recompensa y me las gasto. Entonces, al final tu ciclo económico se va a ver en repetición. Entonces, ¿cómo nosotros desde el comportamiento humano, desde esa forma en la que actuamos, cambiamos y transformamos nuestra motivación de perder a ganar? Bien, yo te voy a responder desde este último punto que trataste, motivación, ¿sí? Lógicamente a esto le acabe un análisis financiero, ¿cierto? Sí, Y es importante, ¿no? Tener en cuenta por qué pierdo, por qué gano. Todo ese análisis que puede hacer un contador, un economista, eso es súper importante. Pero hablemos del comportamiento emocional y del estado de ánimo. Resulta que nosotros vinculamos siempre la pérdida con la tristeza, ¿no? De hecho, sí, la tristeza es la voz de la pérdida, lo dije en el anterior podcast, ¿sí? sí, Entonces, la tristeza es la voz de la pérdida. Entonces, cuando las personas perdemos, nos sentimos tristes, ¿sí? Entonces, hay que gestionar la tristeza, porque ¿qué es perder? ¿Sí? Yo hablo con alguna persona y me dice, no, este año perdimos 300 millones de pesos. Pero ¿cuánto ganaron? No, 2.000. Ah, bueno, pero entonces la tristeza de él es menor que la del otro, ¿cierto? Entonces, sí, pero igual está triste. Entonces, es gestionar la tristeza porque la tristeza responde a la voz de la pérdida. Gestiónela. Y gestionarla es poderla verbalizar, poderla narrar. Hable con alguien profesional del tema, de su tristeza, ¿sí? No hable con otro que está quebrado porque pues obviamente se unen dos y terminan deprimidos, ¿sí? Entonces, sí, ahí pasa algo distinto. No, yo tengo que hablar gestionar mi tristeza por la pérdida. Y están vinculada la ganancia con la alegría. Cuando la gente gana, se vuelve alegre. Cuando la gente pierde, se vuelve triste. Entonces, las dos son emociones. Lo que pasa es que la tristeza nunca puede ser sentimiento, en cambio la alegría sí. Y esa es la gran ventaja. Y ahí vemos que somos hechos precisamente para ganar y para estar alegres, no para perder y para estar tristes, ¿sí? sí. Estamos hechos para ganar, porque es que la alegría sí es un sentimiento. También es una emoción, pero en ventaja o con la ventaja de que la tristeza no puede volverse un sentimiento. ¿Y cuál es la diferencia? Alguien dirá, pero venga, espere un momentico, Sí, ordéneme el tema, porque ¿cómo así? Entonces, una cosa es la emoción y la emoción es la reacción primaria ante una experiencia. Punto. Esa es la emoción. Tiene efectos bioquímicos y las emociones son rápidas, intensas, pero cortas. Cuando la ujú, emoción se queda,
me produce problemas No del sé. estado de ánimo y después me Sí, produce trastornos. Hay que tener cuidado. Una tristeza no te puede durar más de 5 horas. Cuando te quita el sueño y te dura 72 horas, debes buscar un especialista, ¿sí? Porque la sí. tristeza se puede volver depresión. Entonces las emociones son intensas, pero cortas. No son sentimientos, son emociones. Los sentimientos incluyen la emoción, que es la respuesta a la experiencia, pero se meten en el pensamiento. Cuando Wow. se vuelven pensamientos, se vuelven sentimientos, ¿sí? Entonces nosotros debemos educarnos para la alegría. Imagínese esa intención tan importante. Edúcate para ser alegre financieramente. Es decir, que puedas disfrutar de tu trabajo, que puedas ser alegre. A mí me alegra cuando un paciente mío dice, gracias, me atendió bien, ¿sí? No, no cuánto me pagó, sino disfruto mi terapia, cuando puedo sentarme a aprender para producir en mi trabajo. Eso es alegría como sentimiento, no como emoción, ¿sí? Y nosotros estamos muy vinculados en cuánto facturamos o cuánto perdemos para estar alegres o tristes emocionalmente. Vincula tu proceso de alegría. Yo a eso lo llamo, dale pequeños banquetes a tus sentimientos, ¿sí? Wow, qué bueno, qué gran Disfruta tu frase. trabajo, ¿sí? Sí, Hazte el ambiente más alegre que puedas, ¿sí? Cuando la gente ve el trabajo como una obligación, generalmente pierde, ¿sí? sí. Pierde tiempo. Dice, yo que trabajé para una empresa tantos años, y uno mira como con preocupación eso, ¿no? Pero una persona que invierte sus horas laborales, se prepara, se hace mejor, físicamente se presenta muy bien, intelectualmente se prepara, le interesa como objetivo prestar muy buen servicio, esa persona ya formó el sentimiento de la alegría y aunque pierda puede recuperar y aunque gane no simplemente va a tener recompensa, sino va a ser altamente productiva. La alegría es clave para salir de esos temas de estados de ánimo, porque está vinculado a la pérdida o a la ganancia. Qué excelente lo que acabas de decir y creo que voy a empezar a cerrar ese podcast con esa frase de convierte el sentimiento de la alegría en ese objetivo también de ganar y vincular. O sea, la verdad creo que a veces no entendemos lo poderoso que es nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestras acciones y financieramente muchas veces se cree es que no, ¿cómo hago un presupuesto? ¿Cómo hago para ganar más? ¿Cómo vinculo ciertas acciones finales? ¿O cómo lleno un Excel? ¿O cómo controlo mis gastos? ¿O cómo hago ciertas acciones que si bien son importantes, porque realmente son importantes para uno poderse organizar y ser o administrar mejor el dinero? La realidad es que el resultado de dinero que tienes parte de muchas cosas que hemos hablado ahorita, de los pensamientos, de las emociones, lo que acabas de aclarar, que siento que es una clase magistral para nuestra audiencia esto, del poder de los sentimientos. Y vincular todo eso realmente es lo que construye tu resultado, tu comportamiento como ser humano va a construir tu resultado. Entonces, me ha encantado este episodio, esto que hablamos hoy, porque siento que va muy profundo y hay muchas personas que se van a ver identificadas con este episodio, estoy casi segura de eso, por todo lo que mueve, porque nuestro comportamiento va a depender mucho cómo quieres cómo no solamente cuánto es lo que quieres ganar, sino cómo tu estilo de vida se va a sentir alegre o triste con todo lo que con todo lo que tienes. Es como nosotros, desde la forma en que nos conectamos con tus pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, va a transformar tu vida, porque no, cada ser humano tiene etapas diferentes de evolución. No es lo mismo hoy en día que yo te estoy hablando que soy mamá o como cuando tenía 15 años. Son temas y comportamientos y pensamientos muy diferentes. Pero en cada faceta de tu vida, tú tienes la decisión de sentir esa paz, de sentir esa tranquilidad financiera, de ver el dinero como un resultado de ese sistema de creencias que hablábamos en este episodio y de saber que cada cosa que no te guste
lo puedes transformar. Si no te gusta el resultado que estás viviendo, puedes transformarlo. Y creo que en este episodio hemos dado algunas claves importantes de cómo puedes hacer esa transformación. Entonces, gracias de antemano, el doctor Juan Eduardo, por todos esos aportes. O sea, siempre que hacemos este episodio o estas conversaciones, me llevo muchas cosas importantes, me da esperanza, me da tranquilidad, me da nuevos conocimientos y creo que ha sido muy valioso todos tus aportes. Y para poder cerrar el episodio, me gustaría como que dieras un consejo más, digamos, general de todo lo que implica ese comportamiento financiero para nuestras finanzas. Y, y creo que ha sido bastante interesante porque no es tocar solo cosas superficiales, al final es entrar a lo más profundo, y eso transforma nuestras vidas. Claro que sí, Soraya, mira, eh, las finanzas están vinculadas con el ser y el hacer del ser humano, ¿sí? Pero hay algo que se llama el tener, que es lo que todos queremos, Sí, ¿no? Tener. Eh, si nosotros trabajamos el ser, como lo hemos hoy hablado, en ser una persona establecida, ser una persona determinada, ser una persona resuelta y ser una persona recta, ese ser siempre va a poder hacer y siempre va a lograr tener. Porque siendo siempre hago y siempre tengo, y no siempre teniendo y haciendo yo soy. Sería como total. la frase que podemos finalizar. El ser, si trabajamos ese ser, siempre vas a tener que hacer y siempre ese que hacer te va a dar un tener. No lo hagas a la inversa, porque si dejas tu ser de último, cuando no se tiene y cuando no se hace, pues ¿quién es el que va a salir? Y allí es donde es la clave del comportamiento humano y el comportamiento financiero. Como siempre, Soraya, un agrado inmenso de poder compartir y de poder construir, ¿no? Porque estamos construyendo conocimientos aquí en Focus Academy y a ustedes por la confianza, ¿no? De poder disfrutar estos momentos de inspiración, porque es eso, ¿no? El conocimiento nos inspira para que podamos Sí. seguir investigando, trabajando y humildemente aprendiendo. Doctor, muchas gracias de nuevo porque la verdad estos episodios llenan el alma. Realmente son muy gratificantes, los disfruto mucho. A todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo, los invitamos a ver nuestros episodios del podcast de Focus Med Academy y a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos sigan en todas las plataformas, porque siempre buscamos tener estos contenidos de educación, de conocimiento, de transformación, entendiendo que las finanzas van mucho más de un hacer, parten desde el ser. Y ahí es donde se parte o se transforma el mayor resultado. Si hoy en día sientes que tus finanzas no es lo que quieres, depende de una decisión y de una determinación. Depende de que tú en un solo instante puedas cambiarlo, cambiando tu sistema de creencias, cambiando tu comportamiento y lo más importante, disfrutando tu proceso. La tranquilidad financiera, y es con lo que quiero cerrar, no depende del monto del dinero que tengas en el banco o de todas las situaciones que tengas. Problemas, retos siempre vamos a tener como seres humanos que vinimos a esta tierra, pero lo que va a cambiar realmente es cómo te sientes frente a las situaciones, cómo asumes las situaciones. Entonces, doctor, un placer enorme haber compartido este espacio con usted. En próximos episodios creo que vamos a seguir tocando temas bastante profundos. Y a todos los que están los que nos siguen, por favor, ayúdenos también a compartir estos episodios para que muchas otras personas puedan verse identificadas con este proceso, puedan transformar sus finanzas, puedan transformar sus comportamientos y crecer. Entonces, de nuevo, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Focus Med Academy. Chao a todos, muchas Bendiciones. Chao. gracias.